Bueno, buenos días. Gracias a todos por venir y de nuevo desde el Partido Aragonés que volvemos a hablar de innovación, volvemos a hablar de emprendimiento, volvemos a hablar de que la mejor política social es la creación de empleo y en ese sentido volvemos a traer unas iniciativas importantes que pretendemos hacer llegar tanto al Gobierno de Aragón como al Gobierno de España en torno a las startups. Lo que pretendemos realizar y el objeto principal de esta nota de prensa es que el Partido Aragonés va a hacer llegar al Gobierno de España un memorándum de intenciones en base al anteproyecto de ley que se quiere hacer en torno a la Ley Nacional de Startups. Además, pretendemos hacer llegar a las Cortes de Aragón una iniciativa para poner en valor el ecosistema innovador alrededor de las startups y, en ese sentido, también pretendemos, en un tercer lugar, hacer llegar dentro de esa ley de autónomos que ya se está tratando y confeccionando por parte de todos los grupos políticos en las Cortes de Aragón unas enmiendas in voce para que se tenga en cuenta al ecosistema innovador de las startups. Como todo el mundo sabe, este viernes finaliza la consulta pública que el Gobierno de España ha abierto alrededor de cualquier tipo de colectivo que quiera hacer llegar medidas para potenciar la futura Ley Nacional de Startups. En ese sentido, nosotros ya en las Cortes de Aragón hemos presentado iniciativas importantes e innovadoras y creemos también que es una buena oportunidad para que esas iniciativas puedan llegar al Gobierno de España. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es que la Ley Nacional de Startups y, por ende, a las startups aragonesas sea una ley que quede en papel mojado, que simplemente sea una foto y que sea carente de fondos para intentar potenciar las startups en Aragón y en España. Como todo el mundo sabe, prácticamente en los últimos años la transformación digital lo está cambiando todo y también está cambiando cómo muchas veces se constituyen las empresas de ámbito innovador y ámbito tecnológico. Sin ir más lejos, en startups en España estamos camino de llegar a las 4.000 startups. En 2017, este tipo de entes creció un 20%, en el 2018 ya ha crecido un 25% y en Aragón está creciendo de forma importante numerosas iniciativas alrededor de las startups. En ese sentido, en Aragón y en España, las startups, que son empresas de emprendedores de base tecnológica que suelen crecer muy rápidamente, con muy pocas personas y con muy poco capital, se sitúan alrededor de agentes como pequeñas empresas, como incubadoras, como aceleradoras, como entes de venture capital o como business angels. En ese sentido, nosotros entendemos que el concepto de startup hablamos de empresa de reciente creación, que tiene normalmente base tecnológica, que suele ser innovadora y además tiene un crecimiento muy rápido. Fíjense que hablamos de todo lo contrario de lo que muchas veces cuesta a la hora de crear o de formar una empresa normalmente como la entendemos al uso. En ese sentido, nosotros lo que queremos es intentar presentar una serie de medidas al Gobierno de España y a las Cortes de Aragón para intentar, en primer lugar, incidir en la definición de la startup. Nosotros hemos hecho una definición general, pero si no queda claro lo que es una startup, cómo se acota, cuántos tienen que ser sus socios, cuáles pueden ser las ventajas y los incentivos para intentar que amplíen capital, etcétera, no habremos conseguido nada. A partir de allí, nosotros vamos a hacer llegar un memorándum de declaración, una declaración general de intenciones al Gobierno de España y a las Cortes de Aragón, en donde vamos a incidir en varios aspectos. En primer lugar, que se defina claramente qué es una startup, que se defina claramente ¿qué es una startup? Que se pueda diferenciar de otras figuras como el autónomo, como puede ser la pequeña empresa o la mediana empresa. En segundo lugar, vamos a presentar acciones importantes en torno a los incentivos fiscales, a las actividades de investigación, así como la relación con las inversiones e inversores y la financiación de startups. Es decir, el segundo punto irá en cuanto a la financiación y los incentivos a esas propias startups. En tercer lugar,
El tercer punto irá alrededor de los incentivos en materia laboral, de seguridad social y apoyo a la captación y fidelización del talento. Hace poco ha salido que Zaragoza se encuentra entre una de las ciudades del mundo con mayor capacidad para atraer talento y para eso hay que presentar medidas importantes alrededor de las startups. En cuarto lugar, hablaremos de medidas de discriminación positiva para favorecer la diversidad de género en el emprendimiento e incentivarlo entre colectivos vulnerables. Posteriormente, también vamos a presentar declaración de intenciones al Gobierno de España y también a las Cortes de Aragón en cuanto a incentivos a las grandes empresas para integrar la actividad startup en su cadena de producción de bienes y servicios. Cada vez son más las compañías grandes que integran las startups en sus departamentos de innovación o en cualquier línea de acción para intentar potenciar su negocio. Para eso hay que presentar una serie de incentivos y de medidas que haga que eso sea favorable. Posteriormente, alrededor de las startups presentaremos mecanismos que favorezcan la segunda oportunidad. Muchas veces en este país el fracaso se ve como algo a nivel empresarial, como algo negativo, mientras que en otros países se ve como una persona que puede ser emprendedora. Y por último lugar, en ese sentido, nosotros queremos presentar acciones importantes que simplifiquen las cargas administrativas y la burocracia alrededor de las startups. El problema que tienen las empresas en este país, las pequeñas y medianas, principalmente y naturalmente podrían tener las startups, son esas trabas que pueden existir a nivel burocrático para intentar crear una idea de negocio y potenciarla rápidamente. Además, presentaremos una serie de medidas, una última batería que tiene que ver con el uso de instrumentos de compra pública que promuevan la participación de las startups en los proyectos de la Administración, algo que también se tiene que potenciar de forma importante, en donde la Administración también tiene que dar cabida a esas startups, a esas empresas de base tecnológica que suelen crecer rápidamente. Como decíamos, nosotros presentaremos esta serie de medidas antes del 25, que acaba la consulta pública para el anteproyecto de ley. Haremos una iniciativa importante en las Cortes alrededor de que Aragón sea territorio inteligente, potenciando las startups. Y, naturalmente, en esa ley de autónomos que ya se está tratando, presentaremos enmiendas in voce para que puedan ser absueltas, que puedan ser absorbidas por todos los grupos para que el concepto startup y todos los incentivos fiscales y todo lo que sea potenciar las startups sean admitidas y queden reflejados dentro de esa futura ley de autónomos. Muchas gracias.